Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, mañanas, a la hora que ustedes estén Hola, Wisi. viendo este estudio que hacemos todos los miércoles y Diana les va a explicar de qué se trata este estudio. Sí, yo estoy saludando a los que se Bueno, pues conectan. salúdalos. Hola, Wisi. Bueno, estamos en un estudio ya casi por terminar. Un viaje a través de la Biblia. No se llama así, se llama a través de la Biblia en un año, pero para nosotros fue a través de la Biblia en 5 años. Ajá, No sé cuántos llevamos. Ay, ya llevamos varios, ¿no? se me cayó algo. Ah, se nos atravesó la pandemia, pero ya llevamos varios tiempo. La pancemia, Y de eso se trata. ujú, De una, ay, ya que pocha, overview de la una Bible. revisión, una generalidad. Sí, como que un viaje sin meternos mucho en el, me dio el galío, en el análisis Oh, de cada libro, pero sí saber de qué se trata cada libro ajá, y cómo encaja en el contexto de toda la Biblia. ajá, Ya, ¿qué he más? dicho. Y bueno, pues sí, en este libro, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos Ya lo quiénes son los dije. personajes principales. ¿Cuál es el personaje que a ti te atrae más de la Biblia? ¿O cuáles algunos personajes? Este, Tú imagínate, me imagino, hay ¿cuáles muchos. podrían ser? Ah, me gusta el libro de Ruth. ¿Y quién te atrae del libro de Roth? Me gusta mucho, Ajá. este, pues en general el Nuevo Testamento, muchas cosas del Nuevo Testamento. Filipenses es así como el consen de muchos de nosotros. Hola Edson, hola Laurita Gallard. ¿A ti cuál te gusta? A mí, un ¿O personaje más? que siempre me ha atraído bastante es Moisés. Es un Moses. personaje que el Señor usó ya de ruquito. Por eso te proyectas. Y me proyecto en él. Sí, y no, yo creo que Moisés es un personaje maravilloso dentro de la historia bíblica. Hola, Y Laurita. el aguante y la paciencia y tantas cosas que podemos aprender a través de Moisés. El esfuerzo de llevar al pueblo a la tierra prometida y que él no pudo entrar a la tierra prometida en su cuerpo físicamente, ¿no? Eso es increíble. Y pues es uno de los que cita Hebreos 11, ¿no? Como la gente que está en este salón de la fama de la fe. Ahí puedes ver toda la gente pues que luchó, que vivió para el Señor y que hizo lo que debía hacer, ¿no? Delante de Dios. Tipos de Cristo, ¿no? Ujú. Pues ese es uno de los que me atrae mucho. Y obviamente del Nuevo Testamento, bueno, pues Cristo, ¿no? Pero eh, como, como ser humano natural, normal, digamos, más allá de la concepción de Cristo, pues Pablo es un personaje fuera de serie. Y ahí te muestra, ¿no? Un personaje guiado por verdaderamente ese Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, ¿no? Y, y nosotros que nos decimos cristianos, que deberíamos de decir, bueno, pues sí, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, híjole, si realmente somos guiados por el Espíritu Santo, quiere decir que somos plenamente obedientes a lo que Dios demanda de nosotros, ¿no? Y la realidad es que no somos obedientes al 100%, ¿no? En lo que dice la Biblia. Pero bueno, en fin. Um, Ahí está. Avita Medina. Avitam, ¿cómo estás? Háblame, amiguita. Un abrazo, bendiciones también para ti. Y bueno, pues, Fernando el Ángel desde Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken. ¿Quién? Ajá. Bernardo, el Hola, ¿cómo esposo de estás, Bernardo? Michelita, nos ven, Sí, es Kentucky, hombre. ¿no? Que es donde viven. Kentucky Fried Chicken. Ah, Luisita nos ve desde Colorado. Colorado. Edson,
Y Nikki desde aquí, de la hermana República de Raleigh. Ajá, un saludo para ustedes hasta allá. Laurita Gallar desde la Ciudad de México. México, el pan de las tunas. Georgie Vega desde la Ciudad de México. También, Jorgito, un abrazo allá. para ti, para la familia, para todos ustedes, ¿no? ¿Cómo está Yesuri? Zuluri. ¿Cómo está tu hijita? Ya está bien Ya grande. bien grande, qué barbaridad. Me imagino. Pero bueno, pues este saludo es Ahí para está todos. Irisita Es también. la primera que se conecta de aquí, de Wilsoniana, de la hermana República de Guatemala. De Wilson. Ay, qué bonita mi Luisi. Dice que me ama. Yo también te amo. Ok. Mi Luisi es mi hija. Ajá. Señor, te agradecemos en esta tarde por cada una de las personas que se conecten o que vean después este estudio. Sabemos que tú tienes planes para todos nosotros, que tú tienes un tiempo para todos nosotros y que tú nos revelas tu palabra, tus verdades de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos tener aquí con este maravilloso estudio que hemos aprendido muchísimo, Señor. ¿Y qué más te podemos decir? Tú eres el único que merece toda nuestra atención, la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Bendito y bienvenido sea, Señor, en esta tarde, noche o de día. A lo mejor si alguien te está viendo de día, alguien nos está viendo de día. Amén. 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 Dice Laurita que ella vive en Tequesquitengo, Morelos. Ándale. En Yo no recuerdo haber conocido Tequesquitengo. ¿Cómo no? Allá hay un lago. Bueno, estaba muy, muy bonito ese lago de Tequesquitengo. No sé ahora cómo esté, pero estaba cerca. Hay muchos balnearios en esa zona de Morelos, ¿no? Es muy bonito Morelos. Y bueno, pues Juan, este discípulo amado, que pues se dedicó su vida al Señor en cuanto lo conoció, ¿no? Y vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 1, perdón, el versículo 3. Ya estás como López Obrador. Y aquí nos falta un pi y unos pajaritos que pasen por ahí, ¿no? Ok. Y Juan decía, lo que hemos visto, qué maravilloso lo que vieron sus ojos, lo que hemos oído, o sea, lo que oyó Juan. Eso os anunciamos para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y es con su Hijo Jesucristo. Así que Pablo nos está dando aquí pues básicamente una introducción de todo aquello que vivió con el Señor, ¿no? Y eso es increíble y eso es maravilloso para todos nosotros, poder leer y poder ver las palabras de alguien que directamente vivió con ese que nos ha traído de las tinieblas a la luz, de ese que nos ha enseñado quién es la verdad y cuál es la verdad, de ese que vino a rescatarnos del agujero en el que estábamos nosotros, todos nosotros, ahí sometidos al pecado, sometidos a la maldad, sometidos a la corrupción de este mundo. Y Juan participó con el Señor y convivió con Él, ¿no? Qué mejor manera de poder entender el Evangelio a través de alguien que lo conoció al Señor en esa intimidad de amistad y de hermandad tan preciosa, ¿no? Y bueno, pues ya estamos en la parte, si ustedes tienen el libro, que es se los muestro, así como Chabelo, a través de la Biblia en un año. Pues estamos ya en la página 267. Fíjense que no nada más, si ustedes tienen Kindle, lo pueden conseguir ahí este libro. Si no lo empezaron desde el comienzo. Ellos ya te deben de agradecer de tantos comerciales que les has hecho. ¿Quién? Es que este es un libro de cabecera en muchos institutos bíblicos, en muchas escuelas de la Biblia. Si supieran, te agradecerían. Sí, le voy a pedir sus regalías al doctor Alan Stringfellow el día que lo vea. No, ya, yo creo que ya está con el Señor. Está con el Señor, ¿verdad? Y bueno, habíamos visto acerca del capítulo 2 y cuál era lo más importante, ¿no? Lo que en el versículo decía, cuáles son esas cosas que a
a nosotros en nuestro ser, en nuestra persona nos atrae, ¿no? Y hablaba de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y todos los días estamos influenciados por esto, ¿eh? Todos los días recibimos estas estímulos que nos atraen, ¿no? Empezando por las redes sociales, que no estoy satanizando las redes sociales, sino que hay cosas buenas y hay cosas no tan buenas que tienen consigo las redes sociales. Tienen un propósito, claro, y benditas redes sociales que pues por eso estamos aquí a través de ellas pudiendo tener pues este tiempo de devoción con todos ustedes, ¿no? Y bueno, pues dice el autor que estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, son las cosas del mundo. O sea, Jesucristo pues nos dijo que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros tenemos un lugar reservado allá donde Él está. Y pues fue a prepararnos un lugar para que ahí donde esté Él, ahí estemos con Él por siempre, ¿no? Y bueno, el autor nos habla y nos dice que todos los pecados, allá tenemos pecadores de aquel lado, ¿no, verdad? Yo creo que no. De aquel no, de nosotros sí. Nosotros no. Yo sé que usted ninguno ha pecado, pero el autor dice que cada pecado puede ser colocado bajo estos rubros, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Ahí, en esas tres cosas, podemos colocar lo que es el fallarle al Señor, ¿no? Todas esas iniquidades, todos los pecados, ¿no? Y bueno, en el punto número 4 hizo un énfasis que va a haber muchos anticristos. Ahí en Primera de Juan 2:18, y donde se refiere a los últimos días. ¿Cuáles son los últimos días? Pues yo creo que los que ya estamos viviendo. Nadie sabemos ni el día ni la hora ni cuándo va a venir el Señor. Pero ya estamos en ese periodo, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Y creo que muchas de las cosas que están sucediendo en el planeta lo pueden constatar y señalar, ¿no? Estaba lloviendo en la mañana, alguien que posteó, no sé si en Twitter o en el Facebook, todos los terremotos que la semana pasada hubo en el mundo, y fueron en un montón de lugares, ¿no? Entonces todo esto, yo no sé si antes, porque no había redes sociales, no se sabía tanto acerca de ellos, pero la verdad es que sí hay algo que está aconteciendo que no era normal para muchos de nosotros, ¿no? Y basta dar un vistazo a las noticias y darnos cuenta de, como dice la prima reina, la prima reina, ya me quedé como López Obrador otra vez. Pura desgraciadaje. Puro desgraciadaje en esta vida, ¿no? Y sí es cierto, o sea, díganme noticias buenas el día de hoy. Y para eso estamos aquí tú y yo, para darnos cuenta de que hay buenas noticias. Y esas buenas noticias no es más que Cristo nos ha redimido, que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo fue a una cruz por todos nosotros, que Cristo se levantó de la tumba para darnos consigo esa promesa y reafirmar la promesa de la vida eterna. Esas son buenas noticias, ¿no? Y decir, no todo termina aquí, ¿no? Hola, Oscar. Y bueno, pues estamos en el punto número 4, donde dice que hay muchas falsas doctrinas y muchas falsas enseñanzas. ¿Me buscaste? Es el punto número 4 del punto número 5. Sí. Ese está un poco extraño. Ese es un poco extraño en el texto. Si no tienes el texto te vas a confundir. Es el punto número 5, ajá, pero el 4 del 5. Bueno, el exacto. El inciso 4 del punto número 5. Ajá, de este libro, ¿no? Dice muchos anticristos. ¿Qué quieres que lea? Pues sí, ¿no? Primera de Juan 2:18. Para que digan, a ver si me está diciendo. Y de una vez te sigues hasta el 23, ¿no? Primera de Juan, aquí, 2:18. 2:18. Y dice así. Y dice así, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Uh-huh.
Por eso conocemos que es el último tiempo. Ahí está, 18. No quiero decir nombres porque ofendería a muchos de los que están allá, pero a veces habría que denunciarlos, ¿no? Tantos anticristos que han surgido en el nombre de Cristo el día de hoy y que casi te convencen, como decía, como le dijeron a Pablo, ¿no? Casi me convences. Y muchas de estas gentes casi nos pudieran convencer porque parece que predican las buenas noticias, pero si ya ves el trasfondo y analizas un poquito, dices, ah, caray, hay algo que no está tan bien, ¿no? Pidamos discernimiento de Dios y eso solamente puede ser a través del Espíritu Santo, ¿no? Ok. Dice que habrá un abandono de la doctrina de Dios. Esto me da tristeza, porque sí he visto mucha gente que con toda esta cuestión pandémica ha abandonado la iglesia, ha abandonado, yo no sé si su fe, pero sí ha empezado a hacer de su fe como ha querido. Y yo he platicado con gentes que te dicen, no, pues yo estoy bien, pero son gente que ya no los ves asistiendo a una iglesia o a la iglesia. Son gente que su lenguaje ha cambiado y lo ha cambiado hasta a la forma de hablar, de cómo habla la gente mundana, ¿no? Y no me gusta usar esta palabra porque pues todos somos de este mundo, esa es la realidad. Nosotros no somos marcianos, pero vivimos en este mundo. Pero muchos de ellos han adoptado esta forma nuevamente de hablar de cómo se habla comúnmente, ¿no? Pues más que Y mundano, como ya así como muy irreverente el asunto, pues sí, ¿no? sí, y eso pues es triste, ¿no? Donde dices, bueno, pues ¿qué le pasó a este? ¿Qué le pasó a esta? ¿Por qué se alejaron de Dios, no? Y la pandemia probó nuestra fe. Nada más Ujú. bastó un bichito ahí raro y empezar a cambiar los métodos, porque pues los métodos se convirtieron, digamos, más virtuales. Y sí, la realidad es que mucha gente dice, no, yo ya no, ya, esas cosas ya no. Pero bueno, oremos por ello, ¿no? Y aquí nos habla el texto y el texto de Juan, donde gente que va a negar la deidad de Jesús y gente que se dice cristiana, ¿no? Ahí en Ujú. los versículos 22 y 23 viene. Y bueno, entonces ya entramos al apartado número 6 de este capítulo. Y te habla y te dice lo más destacado del capítulo 3 del libro de Juan. Dice aquí, el amor del Padre hacia nosotros en el versículo 1. ¿Cuál es ese gran amor del Padre? Y este es uno de los grandes capítulos que nos hablan del amor de Dios para con todos nosotros, ¿no? Y eso nos debe de dar esperanza y motivación para seguir adelante como cristianos, ¿no? No esperamos ser los hijos de Dios, ya lo somos. O sea, no estamos pensando, híjole, pues yo quiero ser hijo de Dios. No, en el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, en ese momento ya eres hijo o hija de Dios, ¿no? Y dice aquí que ahora somos hijos de Dios, pero seremos semejantes a Él. ¿A quién? A Cristo. Y en el versículo 2. Luego en el versículo 8, después dice, vemos buenas contra malas obras. ¿Has hecho alguna buena obra el día de hoy? ¿Tú hiciste alguna Como obra? los Boy Scouts, Sí, solo por hoy. O como solo los por hoy. alcohólicos, solo por hoy, ¿no? Ah, sí, pero no lo pude completar. Bueno, lo intentaste al menos. La dejé a medias, Ajá, luego continuó. ok. Y, y, y dice aquí, pero el clímax para el cristiano está en el versículo 24, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Cuando te agüites, como dice aquí mis paisas, mi raza, eh, cuando te estés agüitando, recuerda que el Espíritu Santo mora en ti. Y dijo el Señor que Él es el consolador. Y hay muchos momentos en este tiempo donde necesitamos el consuelo de parte de Dios, ¿no? Y bueno, pues ahí está en el versículo 24. Lo más destacado del capítulo 4, ¿qué es? Número 1, probad a los espíritus. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenemos que andarle cuchileando al Los espíritus chamuco? chocarreros.
No, sino que simplemente hay gente que viene con una doctrina medio rara, con alguna doctrina aparente. Es que el Señor me dijo, yo no sé cuántas veces has escuchado, Monita, buenas noches, ya te amaneció, Monita, qué bueno que estás aquí, Monita. Am, ¿En qué estábamos? Ah, probar los espíritus. Hay gente que te habla con un sentido de verdad que a veces dices, oye, esta persona creo que tiene razón. Pues estornudar. ¡Coronavirus! No, espero que no. Yo ya me vacuné, gracias a Dios. ¿Y qué? Pues si me da el bicho, pues ya Me dará a mí. te dará a ti. Bueno, entonces, que pues estábamos Probad a hablando. los espíritus. O sea, dice el autor, no crea todo lo que parece sincero y bueno. Hay espíritus falsos preparados para probarnos cada día, ¿no? O sea, y cada día, y si no estamos bien informados, si no estamos bien agarrados de la palabra de Dios y de la dirección del Espíritu Santo, nos llevan entre las patas de los caballos, ¿eh? Nos podemos ir con cualquier viento de doctrina. Y el día de hoy hay tantas gente que se está yendo por vientos de doctrina que cuidado, ¿no? Aparentando una nueva moda. Yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y la Biblia eso nos lo dice, ¿no? El gran sabio Salomón decía esto, nada hay nuevo bajo este mundo, ¿no? Todo ya es algo que ya estaba establecido por Dios. Y creo que tenemos que probar las cosas todos los días y decir, bueno, ¿esto realmente vendrá de Dios? ¿O nada más me está distrayendo, me está alejando de la fe? Subraye, Primera de Juan 4.1. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4.1? Y si tienen su Biblia, o si tienen su Biblia electrónica, pues dele ahí una subrayadita. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, Ujú. sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el ¿Y mundo. dónde está mi teléfono? No sé. Ya me lo carrancearon, que nadie se mueva, aquí está. Sí, eso es bien cierto, ¿no? Tenemos que probar todo esto que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué te dije? Primera de... Ajá, y aquí, por ejemplo, bueno, haciendo una acotación, de repente puede sonar como espíritus chocarreros, como decías tú, como Como el los demonios, exorcista. pero aquí lo que se está refiriendo es a los falsos profetas, entonces se está refiriendo al espíritu, a la intención con la que la gente viene. Ujú. Porque aquí cuando nos dice que probemos los espíritus, si son de Dios, y luego lo relaciona con los falsos profetas que han salido por el mundo. O sea que no se refiere a que andes probando a los espíritus chocarreros o a sacando, Cuchileándoles. cuchileándole a los demonios, sino que se refiere a que pongas atención si lo que las personas, lo que la doctrina de esa persona que viene y que te convence y que te toca la puerta, Ujú. que pruebes si realmente eso está de acuerdo a la palabra de Dios, porque hay Bueno, muchos falsos profetas. ajá. ¿Qué estoy viendo aquí? Eso es lo que se refiere, no a que andes probando a los espíritus chocarreros y dime tu nombre, y cuántos son ustedes. Y Ah, no, sí, eso es aquí se está refiriendo Tápenla. no a demonios, ya me vas Ajá, a tapar la cara. ajá. Esto, ya me voy. Sí, entonces, ya saben que a mí me gusta mucho comparar con la nueva traducción viviente, que para mí a veces me resuelve muchas dudas. No muchas, todas. Y tal vez I'm sorry. no es la versión preferida de muchos cristianos o de muchos pastores tradicionales, pero a mí me gusta mucho esta nueva traducción viviente. Dice, queridos amigos, fíjense lo que Juan está diciendo. Les está hablando a los cristianos. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. O sea, hay mucha gente que va a decir que habla de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo. Dice aquí, no les crean. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en este mundo, ¿no? Ahí yo creo que ahí está la clave, ¿no? O sea, inclusive para cuando estamos en una iglesia y cuando vemos que el pastor dijo algo medio raro o que dijimos algo medio raro mientras estábamos allí predicando, pues hay que probarlo, ¿no? Hay que ir a la Biblia,
a la fuente original y decir si algo dijimos mal. Y digo, yo creo que muchas veces los que compartimos nos hemos equivocado, ¿sí? Y, y yo creo que esto es importante, ¿no? Pero, Después de que vayas con el pastor y le digas, oye, pastor, fíjate que en este punto creo que dijiste el otro día esto y lo estoy leyendo y creo que hubo algo que estaba un poquito fuera del lugar o que estaba totalmente fuera del lugar, ¿no? Entonces, aquí Juan nos está exhortando, claro, aquí Juan les está exhortando que no creamos todo lo que alguien nos diga simplemente porque afirma que su mensaje es de Dios, ¿no? Y por ahí va a haber muchos cristianators que dicen, no, es que esto es de Dios, es que el Señor me dijo, aguas, aguas, ¿no? Aguas con esos, el Señor me dijo. el Hay Señor me muchas dijo que me personas. manden una feria. Sí, y ahora, ¿cuáles son las maneras de poner a prueba a las personas? ¿No? ¿Cuál será la mejor manera? Pues bueno, en primer lugar, si la doctrina está de acuerdo a cristocéntrica. Número Sí, uno. sí, porque aquí más abajito lo dice, este Sí. mismo libro de Juan, que pruebes a los espíritus que si no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y que es de Dios, Ujú. entonces si no confiesan eso, ya chafearon, ¿no? Ya es como punto, tache. Yo creo que algo importante es que esa enseñanza o esa declaración que está haciendo esta persona, que te está diciendo algo, pues si realmente viene de la Biblia, ¿no? Ajá. Ahí creo que es una prueba infalible. O sea, si esas enseñanzas que dicen que vienen de Dios, bueno, ¿viene en la Biblia realmente? O O sí, o es motivación personal. Porque digo, hay gente que tiene mucha labia, ¿no? Y que nos acaricia con sus palabras, como decía yo la semana pasada. Pero sí pero no es bíblico. o si te das cuenta que tergiversa la palabra de Dios, Ujú. también eso es muy común últimamente, que Sí. bueno, no últimamente, Dice ahí siempre Luisa, la palabra de Dios, que los frutos los frutos de su fe, o sea que con eso probamos los espíritus, con la palabra de Dios, Sí, con los frutos de su fe. Muy cierto también, porque a veces hay sí. gente que te recita la palabra de memoria, pero luego ves los frutos de su fe y dices, ¿Sabes cuál es un punto infalible? ay, monita dice que está malita. Pues cuídate, monita, y ánimo, refúgiate en Dios y confía en Él. Claro. Y ahorita vamos a orar por ti, Monita. Am, una de las cosas importantes es, bueno, están enseñando que Jesús es todo Dios y todo hombre, porque esto es parte de lo que peleaba Juan, ¿no? Y que Jesús vino a cumplir una obra redentora. Ese fue el Ujú. propósito de Jesús, venir a cumplir la obra de salvación para nosotros. ¿Sabes qué? El día de hoy hay, híjole, a través de todos estos medios y a través del tubo, del tutubo, ¿Detuvo? de YouTube, Ay, yo creí que... Dije, ya se la meter las taiboleras, ¿no? o sea, hay muchísimas voces el día de hoy, o sea, Ah, afirmando. sí, no, Hay con las... muchos que dicen, no, es que el mensaje viene de Dios. Híjole, Dios mío. Aguas, aguas. Con las redes Mucha sociales gente es un afirma que está hablando peligro. de parte de Dios, ¿no? Y no es porque grite o porque tumbe a todo mundo o que haga el teatro ahí maravilloso. Pues digo, si les gusta hacer iglesia de esa manera, pues está bien, pero pues la realidad es que así no es como lo hizo Jesucristo, ¿no? Pero por eso cuanto más debemos de Ujú. estudiar más seriamente la palabra de Dios, porque mientras no la entendamos, no la veamos, pues más fácil nos chamaquean. Pues ahí es donde nosotros tendríamos que poner a prueba todo esto, ¿no? Para ver si Hola, realmente proviene Obed de Garrido, Dios, ¿no? Obed Garrido Reyes, Obed, Obed, Obed. ¿lo conoces? Yo nunca había Ay, oído de bueno, él. pues bienvenido, Obed. Qué bueno que Hola, estás aquí. Obed. Estamos estudiando este libro. Ah, pues hasta arriba. Ok. Y bueno, estamos en esas epístolas de Juan. Las epístolas no son las epístolas de los Ay, apóstoles, ¿eh? ya, vuelves un chiste. Ese chiste no lo había dicho. Ya ni Sí. dejaste que lo dijera. Las esposas escuchamos los mismos chistes por 30 años. Pues se aguantan, para eso son esposas. Ay, Las, ¿cómo se llaman? Las patiñas de nosotros. sí que sí. Sí, o sea, decimos un chiste y se tienen que reír. Ya no. Ok, probemos a los espíritus. Yo ahorita la voy a probar esta mujer. Voy a A ver ver si no me desenchamuco aquí. Ya se desconvirtió. Mi espíritu de rebeldía. Ajá. Ok. ¿Ya subrayaron primera de Juan 4.1? Espero que sí. Eh,
donde una de las cosas importantes es poder entender que hay gente que habla no con la autoridad de Dios, sino con la autoridad quién sabe de quién, ¿no? Del chamuco. El Espíritu Santo nos afirma aquí en el capítulo 4 que mora en nosotros. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu que estuvo presente en la creación del mundo, ¿no? Es ese mismo Espíritu que nos da consuelo, que nos sana, que nos aconseja y que está presente en todos nosotros. Y acuérdense que decimos, el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Qué protección y qué cobertura tan interesante tenemos los que nos decimos hijos de Dios, ¿no? Esa cobertura del Espíritu Santo. Y eso nos hace especiales, sí, nos hace especiales a nosotros como cristianos. Y a veces a la gente no le gusta eso. Porque pues sí te van a criticar y te van a bullear. Ay, sí, tú crees saber Nos todo. van a No, bulear. no lo sé todo. Simplemente quiero ser guiado por Dios, ¿no? Recordemos que dentro de esta deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, tres en uno. ¿Cómo te lo explico? No te lo puedo explicar, no lo sé explicar bien. No soy el más docto para explicarlo, cómo es que tres personas están en un solo Dios, pero si es un solo Dios. Pues la realidad es que cada uno tiene una función y la importancia es la misma. Es Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, nada más que cada uno cumple su función y cada uno está sometido a otro. ¿Sí? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que comprender y entender cuando las cosas vienen de Dios y el orden de Dios, ¿no? El cristiano siempre oirá la palabra de Dios. Claro, vamos a las iglesias. No era como en la iglesia de Corinto que todo el mundo hablaba y todo el mundo disertaba. El día de hoy hay un orden en las iglesias, hay una liturgia. ¿Qué es esa liturgia? Cómo se desarrollan las cosas en cada reunión que tenemos en la iglesia, ¿no? ¿Cuál es el propósito principal de ir a la iglesia? ¿Que cantemos todos y que nos emocionemos y que lloremos con la música maravillosa? No. Nosotros cantamos no para sentir bonito, cantamos para alabar a Dios, cantamos para entrar en comunión todos juntos como cuerpo, como un mismo cuerpo en Cristo, como iglesia, ¿sí? Para exaltarle a Él, para exaltar su grandeza, para reconocer quién es Él en nuestra vida. El show no es de allá para acá, ¿eh? No es de la gente que está cantando para nosotros. El show debería de ser de todos nosotros en conjunto. Para el Señor, Él es el espectador cuando estamos reunidos ahí en la iglesia, ¿no? Y eso es algo que tendríamos que comprender. El cristiano siempre debe de estar oyendo la palabra de Dios. Si tú vas a una iglesia y sales de ahí diciendo es que estuvo maravilloso, estuvo tremendo. Fue tremendo. Esa palabra la he oído tanto. Oye, ¿qué tal estuvo la iglesia? Ay, pues estuvo tremendo. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué fue lo tremendo? ¿Qué se predicó? Pues no sé, pero salí emocionadísimo, estuvo tremendo. Si sales de una iglesia y no te quedó nada de lo que la palabra de Dios dice, pues búscate otra iglesia. Te lo recomiendo. Porque para emocionarte hay muchos cantantes más maravillosos en YouTube que te van a emocionar. Sí, pero en la iglesia vamos a que el Señor nos hable al corazón a través de su palabra y que podamos hacer esa palabra propia, que la hagamos carne y que salgamos de ahí, de la iglesia, y que la pongamos por obra, que la pongamos en práctica, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Cuál sigue? ¿Qué punto sigue? Aquí estamos. El cristiano siempre va a oír la palabra de Dios, al predicador, al maestro, pero el inconverso, pues el que no conoce de Dios, el que no está convertido, ese no va a oír. No oirá. Es Eso dice el verso 6. el versículo 6 dice eso. ¿Qué dice? Dice, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sí, pues en la versión de Cacho habla hoy, el que no conoce a Dios no nos pela. Esa es la realidad. No le interesa saber las cosas de Dios, ¿no? Aunque ahí están dadas, ¿no? Y están planteados. El gran pasaje sobre el amor de Juan se encuentra en los versículos 7 al 21. Lea y subraye las muchas veces que se encuentra la palabra amor. ¿Lo quieres leer? 7:21.
del 7 al 21 del capítulo 3. Del capítulo 3, del 7, no, del capítulo 4, ¿no? Del capítulo 4, perdón, sí. Del 7 Vamos al a ver, 21. vamos a ver. Diana va a leer y vamos diciendo a ver cuántas veces existe la palabra amor y subráyalas ahí. Amados, 1, amémonos 2, unos a otros, porque el amor 3, es de Dios, y todo aquel que ama 4. es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, 11. si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en que el día del juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 30 veces se repite la palabra amor ahí. Y el autor dice que son 27 veces. A lo mejor no contó el amados. Alguna de estas, pero cuéntenlas ustedes, la palabra relacionada con amor, amados, amar, etcétera, ¿no? Porque amados está usado como no como adjetivo o como verbo, sino como sustantivo. Es que Jesús, no, como sujeto. Jesús no es verbo, es sustantivo. Está utilizado como sujeto. Dijera el hermano Arjona. Que en vez de decir hermanos, dice amados. Amados, sí, bueno. Pero bueno, lo podemos contar también. Pues cuéntenle y subrayenlo, ¿no? Esto va a ser un buen ejercicio para todos nosotros. Y así es que, amados. ¿Qué es lo más destacado del capítulo 5? Número 1, la fe produce victoria. Vamos a los versículos 1 al 4, por favor, del capítulo 5. La fe produce victoria sobre el mundo. ¿La fe en quién? ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesucristo es el autor y consumador de nuestra fe. Así que, pues la fe en Él, ¿no? Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a Dios, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué es gravoso? Pues, que no nos va a pesar, que no nos va a costar trabajo hacerlo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe, que en realidad no es nuestra. La fe es un regalo del Señor, ¿no? Y se refiere aquí nuestra fe, no como mi acción de tener fe, sí, sino esto en lo que creemos. Exacto. Ok. El versículo 6 parece ser un obstáculo para los eruditos, o sea, para los conocedores. Son 3 los que confirman el testimonio de la verdad de la salvación por fe en Cristo. Es una verdad bastante, no difícil, pero sí que hay que rascarle para poderla entender, ¿no? Agua, sangre y espíritu.
El agua, pues la palabra de Dios, la sangre, la muerte de Cristo por nuestros pecados y el Espíritu, que es el que nos revela la verdad, ¿no? Y ahí vienen los versículos. Cuando dice agua, tendríamos que ir al Evangelio de Juan, al capítulo 19, versículo 34 y 35, que eso lo va a leer Diana, y yo voy a leer el siguiente, que es lo que representa la sangre en Efesios 1:7. Juan 19, 34 y 35. Ajá. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sí. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. ¿Quién fue el que lo vio? ¿Se acuerdan que al principio empezamos diciendo que quién narraba esto? El que ha visto y oído. ¿Sí? Juanito Banano. Diana tenía un compañero que le Ay, decían... Juanito Banana. Era el esposo de Laurita. Es todavía. Bueno, no, ya no, Bueno, pues ya ya no, se fue con el ya se Señor. fue con el Señor. Bueno, en el Efesios 1:7 dice aquí, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo hemos sido rescatados? ¿Qué es lo que el Señor hizo por nosotros? Pues entregar a la cruz a un inocente que era su Hijo Jesucristo. Eso fue lo que hizo Dios, ¿no? Y aquí el versículo 7 del capítulo 1 de Efesios nos dice quién nos ha redimido y en quién tenemos la redención. O sea, yo he explicado muchas veces esto de la redención. ¿Y por qué lo vuelvo a explicar? Porque me vuelven a preguntar, ¿y qué es redención? ¿Sí? Y les pongo el ejemplo más claro del Monte de Piedad. Para los que no sepan lo que es el Monte de Piedad, es un lugar a donde vas y dices, bueno, pues este mouse, le puedo sacar un dinerito, voy y lo empeño. La casa de empeño. El pawn shop aquí en Estados Unidos. Y te dan una feria por él. Te prestan a rédito o a interés. Si tú quieres sacar esa prenda, te dan un determinado tiempo. Por ejemplo, en 3 meses, no sé en el Monte de Piedad cuánto den. Te dan ciertos meses. Si tú no sacas esa prenda, ahí te quedas empeñado por toda la vida y lo venden a otro, al mejor postor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es redimir? Redimir es ir, pagar la deuda por ese producto Pagar el precio por de el lo, cual te prestaron dinero. y un precio de lo que ahora ya vale, que es con intereses. Claro, con los intereses. Y entonces ya rescatas tu producto y lo liberas. Eso fue lo que hizo el Señor y tú me puedes decir, ¿a quién estábamos empeñados? Yo no estaba empeñado a nadie. Claro, al pecado. Sí, estábamos empeñados con el chanclas, con el mengue, el diantre, el chamuco. Ahí estábamos empeñados, ¿no? Por eso nos hablaba hace ratito Diana de estos versículos donde dice que quién es el que es cristiano, quién es el que es un verdadero creyente. Bueno, el que obedece el mandato de Dios, las cosas que Dios dice, ¿no? Y a mí me encanta esa sentencia de Charles Stanley, que la he citado muchas veces, donde él finalizaba sus mensajes. Tú obedece a Dios y déjale a Él las consecuencias. Si cuando uno obedece a Dios, que no es fácil en este mundo caído, obedece a Dios, déjale a Dios la consecuencia. Dios es el que te va a levantar, es el que te va a salir adelante. Dice Jesucristo, ustedes obedezcan, ¿eh? Ustedes quieren, a ver, ¿qué piden? Pidan lo que quieran, pero obedezcan primero, ¿no? Lo estoy diciendo en mis palabras. Y yo creo que eso es parte de la clave de la cristiandad, ¿no? El que seamos obedientes a Dios. Y en eso se muestra el fruto del Espíritu Santo, que Él es el que nos convence de que seamos obedientes. ¿Qué otra cosa? La sangre y bueno, el Espíritu. Vamos a ver Hechos 1, en el versículo 4 y en el versículo 8. ¿Tienes ahí? ¿Hechos o no? Hechos 1. Hechos Ya me perdí. 1. ¿Uno qué? Andas perdida y no sabes qué No, camino no, te no. trajo hasta aquí. No estoy perdida. Es que me quedé pensando que no escribí el versículo anterior. Ajá, bueno, pues escríbelo, pero ahí voy con Hechos 1, en el versículo 4, ahí en sus Biblias. Ejercítense, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era esta promesa? De que iban a recibir poder, ¿sí?
que iban a recibir poder no para tumbar gente o para... Ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu. Espíritu Santo. Y ese es el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Fíjate, ¿qué es ser testigo? O sea, ser un testigo es así que estés de metiche. Asegurar de algo. Ajá, alguien que asegura algo, ¿no? Ustedes van a ser testigos de lo que oyeron de mí, de lo que vieron de mí. Y de hecho, Juan, por eso escribe estas cartas, porque él fue testigo de lo que vio de Cristo, de lo que sucedió. Me seréis testigos de todo este mensaje de amor, de todo este mensaje de salvación que yo les estoy hablando. ¿Me seréis testigos para qué? Dice ahí. ¿Sí? Me seréis testigos ¿En dónde? en Jerusalén. ¿Cuál era Jerusalén? El área donde empezó Donde todo, estaban. ¿no? Ahí estaba, de ahí se dio el Pentecostés. ¿En dónde toda, más? En toda Judea. Adelantito, ahí arribita. En Samaria. En Samaria, sí, al lado. Con los que no se llevaban. Con los que no se llevaban. Y hasta lo último de la tierra. Aquí estamos los paisas presentes. Todos nosotros los que aquí estamos. Sí, y no nos vamos, ¿no? Y bueno, sí, yo sí me voy con el Señor. Me voy con Él, dice la canción. Y sí, eso fue lo que hizo Pablo. Pablo fue el discípulo de todos nosotros, los gentiles, ¿no? Los que creímos después, los que nos llegó el Evangelio, no de forma tardía, sino a tiempo. Hay una canción o un disco, no me acuerdo cómo se llamaba, Dios siempre llega a tiempo, Cristo siempre llega a tiempo. Todos tenemos una oportunidad y el Señor siempre llega ahí, siempre está ahí a tiempo, ¿no? Entonces a eso se refiere el Espíritu que nos va a revelar la verdad y que nos va a decir la verdad. Versículo 7. ¿Es el Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Sí, o sea, el Hijo nos habla de... Jesucristo dijo ser el Verbo. ¿Sí? ¿Qué es el Verbo? La palabra de Dios, ¿no? De ahí se agarró ¿Quién? Arjona. ¿Arjona? Hizo su versión. Ajá, su versión Arjona habla hoy. Arjona habla hoy, sí, bien chucultrufa. Versículo 8. El Espíritu Santo obra en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que sella tu corazón, el que te convence de pecado, ¿sí? El que nos dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete. Él es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo obra en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. Él toma la palabra y la aplica. Y aplica la sangre derramada de Cristo en nuestros corazones. La sangre de Cristo fue derramada ¿para qué? Para limpiar nuestra maldad. Esa es la verdad. Dice el 3, la clave de la epístola se encuentra en los versículos 11 y 15, 11 al 15. De este capítulo 5. Dice, subráyelos en esta sección y recuérdela. En rojo. Ahí les va, 11 al 15. Y este es el testimonio. Este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna. Ahí está. Y esta vida es... ¿Qué decía el 8? ¿Y me seréis qué? Testigos. ¿Y entonces qué dice aquí? ¿Y este es? Dios nos ha dado la vida. Y este es el testimonio. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿En el Hijo? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, voy a repetir, conforme a su voluntad. ¿Conforme a qué? Todos allá digan. A su voluntad. Thank you. Entonces, Él nos oye. Yo le aguanté el entonces, pero dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así es. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que ya le hemos hecho o le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Y esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida, y toda justicia es pecado, pero hay pecado no de muerte.
O sea que Ok. siempre hay esperanza de arrepentirnos, amiguito. Así es, así es. Y bueno, ya Me para pasé del terminar, 15, creo. ya para terminar, y esto es importantísimo, por favor, pelen los ojos y paren las orejas. Paren oreja. Sí, en el punto número 9 de la página 268 nos dice, ¿cuáles son las 7 pruebas de nuestro caminar con Dios? Chaca, chachán. Comienzan con las palabras, si decimos y el que dice. Aquí están. Ahí les van los versículos. 1.6, comunión falsa. 1.8, santidad falsa. 1.10, justicia falsa. 2.4, lealtad falsa. 2.6, comportamiento falso. 2.9, espiritualidad falsa. 4.20, conversación falsa. Ahí están todos ellos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál será lo contrario? Verdadero, auténtico. Sí, de acuerdo al orden de Dios, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí tenemos pues el día de hoy todo esto. ¿Y qué más podemos decir? Pues ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna como le dijo el apóstol, ¿no? Al Señor Jesús. Que Dios nos ayude a sostenernos en nuestra fe, porque cada vez el mundo Está más canijo. ataca más nuestra fe. Así es que bueno, chicos, hoy estuvimos todos conectaditos juntos. Saludos a Abby, a Oscar Betanzo, Laurita, mi hija Luisa, Angélica, Eric, Edson, Monita, que te alivies. Ah, Señor, vamos Así ahora es. por Monita. Bendice a mi Monita. Señor, dale el gozo de tu salvación y trae la sanidad que ella necesita. Y a Así todos es. nosotros, Señor, bendícenos en nuestro caminar. Ayúdanos así como empezamos contigo, Señor. Ayúdanos a acabar bien, a correr esta carrera contigo, Señor. Ayúdanos a no desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Gracias, en el nombre Así de es. Jesús. Amén. Amén. Adiós, Ivancito. Estuvo también con nosotros. Oralita, Oralia, Bernardo y Michelita. Ivancito, todavía estamos disfrutando de ese caldito de Gracias. carne. Gracias. María Jessica Navarrete. ¿Quién más? Irisita, Georgie. Gracias a todos los que estuvieron conectados, chicos. Dios los bendiga. Laurita Gallar, ya le pusiste Ya le Laurita dije, Gallar. Laura. Ok, chicos, pues nos vemos la próxima semana por este mismo canal. No sin antes agradecerles que estuvieron aquí conectados y que Dios los guarde, los bendiga y les dé más. ¿Sí? Así es. Así es. Cuídense. Adiós. Adiós, Mr. Lazy. See you later, alligators. Alligators.